y agradecer a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología por la invitación que me ha externado para participar en esta Jornada Sur. Mi intención aquí realmente es hacer una especie de conferencia que sea lo bastante práctica para que nosotros lo podamos hacer en nuestra práctica clínica diaria. El abordaje clínico del paciente con MAFLD, que por cierto ya no se va a llamar MAFLD, debemos que saber qué alimentos debemos decirle a nuestros pacientes que consuman, cuáles evitar, qué ejercicios debemos hacer, cuándo debemos recurrir a los fármacos y si son efectivos los tratamientos endoscópicos. Hasta ahora se sabía que la esteatosis hepática en adulto era una condición que la podemos diagnosticar a través de una sonografía abdominal y que pasa a ser una enfermedad hepática metabólica cuando a esa grasa que está sumada en una sonografía abdominal le agregamos dos elementos o factores metabólicos. Puede ser hipertensión arterial, puede ser diabetes mellitus. Sin embargo, se sabe que hay un 8 a un 10% de los pacientes delgados que pueden tener esteatosis hepática o no tener esteatosis hepática en la sonografía abdominal, pero si cumplen con uno de estos dos criterios de hipertensión arterial o diabetes o tienen una enfermedad tiroidea, también son pacientes que están diagnosticados como MAFLD. El término MAFLD ya dejará de existir y esta es la nueva nomenclatura que se va a utilizar a partir de ahora. Está, como dice el doctor Fernando Contreras, recién salida del horno, hace apenas 5 días que se presentó en el Congreso de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado y ahora no se va a llamar MAFLD, no se va a llamar NAFLD, sino que se va a llamar MASLD. Más el D. Y ahora la esteatosis hepática ya no se va a llamar esteatosis hepática como tal, sino que se va a llamar enfermedad hepática esteatósica. Fíjense que toman en cuenta que antes, fíjense que toman lo que pasa es, la idea de que se llame enfermedad hepática esteatósica no es realmente complicar las cosas, sino yo creo que es llevar un mensaje contundente a nuestros pacientes de que la esteatosis hepática realmente es una enfermedad, es una condición que daña nuestro hígado, igual que tener una hepatitis, igual que tener una condición autoinmune, y por tanto hay que crear esa conciencia. Y también porque muchos de nuestros colegas, no necesariamente gastroenterólogos que manejan pacientes con esteatosis hepática, a veces pueden relajar un poco la situación, puesto que ustedes saben que son condiciones que no producen ninguna sintomatología y sin embargo es una condición que puede afectar nuestro hígado. Ya en nuestra nueva nomenclatura ya más o menos se le pone una cantidad de alcohol a esto y ya se sabe que 140 gramos de alcohol en la mujer a la semana y 210 gramos de alcohol en el hombre también son niveles importantes de alcohol. Los genes son importantes en la esteatosis hepática, pero lo más importante es el estilo de vida. Y la mayoría de nuestros pacientes tienen una alta ingesta calórica, tienen un exceso de calorías a través de una dieta rica en grasas saturadas, ingieren grandes cantidades de fructosa y llevan una vida sedentaria. Es por esto que la ICEL, la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, nos pide a nosotros que ya hagamos la cosa de manera diferente. Ya no podemos ver si el paciente tiene transaminasas elevadas o no. Con el simple hecho de ser un paciente que cumpla todos estos criterios, ya es un paciente que tenemos que comenzar a tener cambios en el estilo de vida. ¿Y por qué? Porque estos pacientes tienen un fenotipo muy particular. Como tienen una vida sedentaria, tienen poca actividad física y comen muy mal, dando lugar a NAFLD, MAFLD o NASLD, como quieran ahora llamarlos. Las calorías son sumamente importantes, y es verdad, pero más que todo es importante saber cómo vamos a direccionar nuestra consulta en este tipo de pacientes. Tenemos que conocer sobre los micro y los macronutrientes, de ahí la importancia de la geometría de la nutrición. Tenemos que saber la cantidad de alcohol que el paciente consume, si consume café, porque sabemos los beneficios del café como efecto antifibrótico hepático, y tenemos que hacer mucho hincapié sobre la actividad física del paciente. Tenemos que saber si es un paciente que lleva una vida sedentaria y tenemos que hacerle hincapié en la importancia de hacer ejercicios físicos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicios físicos sumados a una alimentación correcta, podemos lograr grandes cosas. Fíjense ustedes cómo los estudios han demostrado que si el paciente tiene una pérdida de peso de un 10%, puede tener reversión de la fibrosis por NASH en un 50%. La pena de todo esto es que esto solamente lo logra un 10% de los pacientes afectados.
Entonces, tenemos que saber qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llevar al paciente y tenemos que conocer la composición de la dieta. Fíjense cómo los diferentes estudios que se han hecho al respecto han demostrado que son pacientes que ingieren más kilocalorías, más hidratos de carbono, sobre todo de acción rápida, ingieren más cantidad de grasa, ingieren más cantidad de proteínas, sobre todo proteínas procesadas, por lo cual los nutrientes ya dejan de ser los nutrientes, consumen más cantidad de fructosa y realmente no hubo diferencia en cuanto al consumo de fibras. En cuanto a esta composición de la dieta, sabemos que son alimentos que tienen muy mal sustrato y muy mala actividad biológica. Fíjense ustedes cómo la carne roja, sobre todo la carne roja procesada, va a activar los aminoácidos. Estos aminoácidos van a activar la vía del emetor y el emetor a su vez va a activar la lipogénesis de novo, produciendo esteatosis hepática. Pero desde el otro lado, la carne roja tiene fosfatidilcolina, carnitina, que va a activar la enzima trimetilamino. Esta enzima trimetilamino a nivel del intestino sufre una oxidación y se convierte en trimetilamino oxidasa, y esta enzima ya convertida va a activar los receptores de colesterol y por tanto va a producir mayor esteatosis, que a su vez se convierte en un círculo vicioso, produciendo mayor resistencia a la insulina y por tanto mucho más grasa. En cuanto a los ácidos grasos saturados, si se fijan en la gráfica, aquí tenemos adipocitos que van a ser adipocitos libres. Estos adipocitos libres van a activar la lipólisis y esta lipólisis, con todos estos adipocitos ahí regados, van a activar la vía del colesterol y de los triglicéridos, produciendo más esteatosis y resistencia a la insulina. Por lo tanto, no es lo mismo comer con grasa. Hay que saber si es grasa saturada o si es grasa poliinsaturada. Fíjense también cómo estos ácidos grasos saturados van a activar la vía del PPR y esto va a activar la lipogénesis de novo, activando la metabolización. Cuando ya se metaboliza, entonces produce lipotoxicidad, produciendo apoptosis, muerte celular, inflamación, estrés oxidativo, y esto da lugar a la esteatohepatitis. Cuando ya llegamos a este punto, estamos hablando de un hígado totalmente afectado, fibrótico y con una alta predisposición al desarrollo de cirrosis hepática. Y aquí es lo que le decía sobre el tipo de grasa. No es lo mismo grasas poliinsaturadas que grasas saturadas. Entonces, las grasas poliinsaturadas han demostrado que disminuyen los lípidos intrahepáticos, mientras que la grasa saturada ha demostrado que aumenta los lípidos hepáticos, produciendo más esteatosis. De la fructosa pudiéramos hablar un montón, ¿de acuerdo? Pero la fructosa principalmente va a permeabilizar la membrana intestinal, va a activar los lipopolisacáridos y estos lipopolisacáridos van a activar la vía de la fibrosis y de inflamación. Pero también los lipopolisacáridos van a activar la vía del ácido úrico, que ya se sabe que es una de las vías que está directamente relacionadas con la producción de esteatosis hepática. Y algo muy importante es que esos ácidos grasos libres que ya se encuentran en la superficie hepática van a producir más triglicéridos a partir de la vía del glicerol. Y esto se hace 6 horas después de que hemos consumido fructosa. Por tanto, si nos tomamos una bebida de cola, por ejemplo, y no hacemos ejercicio en las primeras 6 horas, esta se va a producir en triglicéridos y luego va a seguir su almacenamiento a nivel de la superficie hepática. Sufran. En cuanto al gen PNPLA3, ya se sabe muchas cosas. Es una condición genética que pueden tener algunos pacientes, pero se sabe que los pacientes que tienen presente el gen PNPLA3 tienen una mayor predisposición a que esa fructosa convierta lípidos a nivel de la superficie del hígado. ¿Y esto por qué? Porque estos pacientes sufren una mutación de la adiponutrina que tiene una alta actividad lipasa, lo que hace que se promueva la acumulación de lípidos a nivel intrahepático. Eso es con respecto al consumo de fructosa, pero se sabe también que solamente tener el gen del PNPLA3 predispone al paciente a tener esteatohepatitis por sí solo. Lamentablemente no contamos con esta prueba en la República Dominicana y esperamos que en lo adelante podamos tenerla porque realmente nos va a dar mucha información con respecto a la condición del paciente y su evolución. Por tanto, ya sabemos que la fructosa tiene un efecto perjudicial
en cuanto a la dieta del paciente, pero hay que también tener un poquito de cuidado porque fructosa suena a fruta y el paciente sí que puede comer fruta, pero ¿en qué cantidad? Y esto es importante porque nuestros pacientes acostumbran a desayunar un plato de fruta, mucha fruta, con mucha miel por arriba, o si no dicen, yo doctora, yo no ceno, yo lo que me ceno es un plato de fruta. Entonces, ¿qué cantidad de fructosa es la recomendada? La Organización Mundial de la Salud dice que debemos consumir 25 gramos de fructosa al día y esto es mejor consumirla a través de las frutas propiamente. Fíjense cómo la bebida de cola, lo siento, la bebida de cola duplica la cantidad de fructosa que debemos consumir al día. Por tanto, es una de las cosas que debemos de eliminar de la dieta. Se me pasó decir con respecto a la carne roja, que realmente la carne roja es una de los alimentos que también debemos de erradicar de la dieta. La cantidad de carne roja que debemos consumir a la semana son 50 gramos y 50 gramos es lo que cabe en la palma de la mano. Tenemos que conocer los componentes de la dieta, los micronutrientes, saber si el paciente tiene deficiencias de betaína, colina, folatos, que van a afectar la metilación del DNA y por tanto va a tener una hiperactividad genética. Evidentemente nosotros no somos nutriólogos, ¿de acuerdo? Por eso esta también es una condición multidisciplinaria y también tenemos que tener un nutriólogo a nuestro lado. Pero sí es verdad que somos la primera cara del paciente con esta condición y por tanto tenemos que saber llevarles informaciones precisas. Esto es la geometría de la nutrición, lo que le expliqué al principio. Fíjense que es sencillamente un polígono que se forma según la dieta que el paciente está ingiriendo. Y con esto nosotros vamos a poder establecer cuál es el tipo de dieta que debe llevar este paciente. Si debe ser baja en grasa, si debe ser baja en carbohidratos. De ahí de que cada persona tiene una dieta particular. No es que la dieta de mi vecino le funcionó, se puso flaco y yo voy a llevar esa misma dieta porque somos personas totalmente con idiosincrasias diferentes. Pero entonces, ¿cuál es la dieta ideal en la enfermedad hepática metabólica? Pues la dieta mediterránea. Todos los estudios que se han llevado a cabo al respecto han concluido en lo mismo y es porque la dieta mediterránea es pobre en grasas saturadas, rica en grasas poliinsaturadas y es baja en fructosa. Además, es una dieta que es rica en alimentos frescos no procesados. Y la joya de la corona de la dieta mediterránea es el aceite de oliva. Se recomienda que se ingiera unas 4 a 5 cucharaditas al día, ¿de acuerdo? Y si es verdad que el aceite de oliva tiene un alto nivel calórico, también tiene beneficios importantes, como por ejemplo tiene polifenoles. Y los polifenoles van a mitigar el estrés del retículo endoplásmico en el tejido adiposo y hepático, suprimiendo la producción de genes proinflamatorios a nivel del hígado. Este es un estudio que se llevó a cabo en España, donde se hizo una contraposición entre la dieta mediterránea y la dieta baja en grasa. Y fíjense ustedes cómo con la dieta mediterránea se logró un NASH resolution de un 57% en comparación con solo una dieta baja en grasa que solamente logró un 24%. También se sabe que la dieta mediterránea ayuda en la protección frente al hepatocarcinoma. Ya se sabe también que la esteatosis hepática, esteatohepatitis y su fibrosis posterior es un caldo de cultivo para el desarrollo de lesiones tumorales a nivel del hígado. Fíjense que cuando tenemos una dieta mediterránea, dentro del rango de un paciente con esteatosis hepática, el paciente puede presentar un rango de protección o un ratio de protección de 0,51, que es bastante elevado. Entonces, este es el plato que le vamos a mostrar al paciente. Le vamos a dar informaciones. Insisto, no somos nutriólogos, esto es solamente información importante para que el paciente se lleve a su casa hasta que pueda valorarlo el nutriólogo y especificarle cosas que necesita según la idiosincrasia de ese paciente. Vamos a insistirle en la ingesta de aceites saludables como el aceite de oliva. De los vegetales puede comer los vegetales que quiera, sobre todo también frutos que sean frutos rojos porque son más altos en antioxidantes. Idealmente tomar agua y eso también va para nuestros niños en las loncheras. Las bebidas azucaradas deben ser suprimidas tanto para los infantes como para los adultos. Es importante la ingesta de granos
granos, sobre todo granos integrales que tienen una mejor absorción a nivel intestinal y por supuesto utilizar o comer proteínas saludables, sobre todo la que se encuentra en la carne blanca, pollo, pescado, conejo y que no sean procesadas. En cuanto al ejercicio físico, si nos llevamos de esta imagen, mal vamos, la verdad. ¿Y qué pasa? Que todos sabemos que el ejercicio físico tiene un importante impacto a nivel del hígado porque promueve la regulación de los genes proinflamatorios, bajando las proteínas de la vía que dan lugar a la lipogénesis de novo, mejora la respiración mitocondrial y mientras mejor respiración mitocondrial tenemos a nivel hepático, mayor quema de calorías, aumenta la capacidad gluconeogénica del hígado, degrada los lípidos intrahepáticos y ayuda a exportar todos esos sustratos tóxicos fuera del hígado. ¿Qué tipo de ejercicios le vamos a decir al paciente que haga? Lo primero es que lo haga, el ejercicio que quiera, pero que lo haga. Puede ser ejercicios anaerobios o puede ser ejercicios aerobios. Y fíjense ustedes por qué son buenos los ejercicios. Los aerobios tienen una importante activación de las vías que van a bloquear la lipólisis, autorregula el AMP cíclico y los PPR y altera las adipoquinas que son sumamente proinflamatorias. Pero si el paciente puede hacer ejercicios de resistencia, mucho mejor, puesto que los ejercicios de resistencia o las pesas han aportado hipertrofia de las fibras musculares tipo 2. Cuando estas fibras se hipertrofian, se rompen, activando la gluconeogénesis, activando el AMP cíclico, alterando las mioquinas, y esto hace que la grasa blanca pase a ser grasa marrón, que es la grasa que finalmente va a terminar quemándose. Además de que cuando hacemos ejercicios evitamos la sarcopenia y se sabe que la sarcopenia es uno de los elementos que está directamente involucrado con el desarrollo de hepatocarcinoma. Esta es una imagen que muestra todas las cosas buenas que pueden producir las mioquinas en nuestro organismo, desde el cerebro hasta el intestino, donde va a producir GLP-1, que va a activar el páncreas para mayor producción de insulina. La intensidad no importa, si es moderado o severo, da igual, pero que lo haga. Se recomienda un mínimo de 150 minutos a la semana de intensidad moderada, mejor si es de 200 a 300 minutos a la semana para una pérdida de peso eficiente, incluir trabajo de fuerza, o sea pesas, y que se acompañe de una alimentación correcta. Pero ¿qué pasa? Que hay pacientes que comen sano, que hacen ejercicios, pero aún así no logran esa pérdida de peso que se necesita. Entonces este paciente tiene que pasar a lo que se llama terapia secuencial. Cambios en el estilo de vida, utilizar drogas para tratar las comorbilidades, dígase tratar la hipertensión, la diabetes, las enfermedades tiroideas, sentarnos también en drogas que puedan ayudarnos con la fibrosis hepática. En nuestro país ya contamos con semaglutide y liraglutide, que son los análogos de la GLP-1, y si el paciente a pesar de todo eso no logra el objetivo principal, que es la pérdida de peso, puede pasar a lo que es la endoscopia bariátrica. Todos ustedes conocen cuáles son las indicaciones de la endoscopia bariátrica. Aquí una imagen de los diferentes dispositivos y las diferentes técnicas endoscópicas bariátricas que se rehacen, y fíjense ustedes cómo los estudios ya demuestran que desde los 6 meses, pero mejor aún a los 12 meses, ya se pueden ver cambios en la evolución del NASH con disminución de los niveles de transaminasas, mejorías de los estadios de fibrosis, y en el caso de la manga gástrica no solamente vamos a tener una restricción del fondo gástrico, sino que esto va a llevar a cambios hormonales como disminución de la grelina y activación del péptido PYY, que ya ustedes saben lo que eso produce. Aquí una imagen de lo bueno que son estos estudios, estos procedimientos endoscópicos bariátricos para mejorar los niveles de transaminasas, mejorar los grados del FibroScore, incluso los score que son sanguíneos. Entonces, para controlar eficazmente la prevalencia del NAFLD, MAFLD, NASLD, o como ahora le vamos a llamar, se necesita de una intervención dietética bien diseñada, basada sobre todo en la dieta mediterránea, insistirle al paciente de la importancia de hacer ejercicios físicos a diario, pero sobre todo nosotros tenemos que tomarnos el tiempo en nuestra consulta para darle una explicación detallada de la importancia de mantener una salud hepática. Muchas gracias.